Gloria a Cristo. Lucas 19. Realmente nosotros, iglesia, amigos, hermanos que nos van a escuchar, realmente nosotros buscamos a Dios. Quiero compartir esa palabra en esta mañana con todos ustedes, amigos, hermanos que nos escuchan por las redes. Y les voy a pedir un favor a los hermanos que se van a conectar, si oyen que el audio está saliendo como interferido, avísennos, escríbanos para poderlo arreglar. Abra su Biblia en Lucas 19. Allá vamos a ver lo que Jesús le dijo a Zaqueo ahí. Ese va a ser nuestro texto base. Lucas 19. Leemos su palabra. Como está escrita, honrando a su nombre, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y dice así, 19:9. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vamos a meditar en esa palabra. Puede sentarse. Hace algunos sábados atrás hablábamos acerca del tema. Bueno, este tema también es parte de la serie que hemos estado predicando los sábados por la mañana, porque hay impíos en las iglesias. Y dentro de ese tema, en el tema 4, hablábamos acerca de dónde está el error, por qué hay impíos en las iglesias y dónde está el error. Y pues decíamos que el error está atado en nosotros, ha estado en el liderazgo de la iglesia de Cristo. Porque no nos hemos puesto a meditar. Le decía a alguien ayer o antier que refutaba un escrito que nosotros escribimos ahí en Facebook. Hacíamos una pregunta acerca de cómo es posible de que alguien que no se congrega, que no asiste a una congregación, no tiene quien lo lidere, puede estar aconsejando o puede estar predicando. Pues de repente salieron sus abogados del diablo, porque el diablo tiene sus abogados en la tierra que los defiende su posición. Y yo le decía a una persona que no defendamos nuestra manera de pensar, nuestra manera de creer, nuestros propios argumentos, no los defendamos. Dejemos que la Biblia se defienda sola. La palabra de Dios es un misterio. Y Jesús dijo: mis pasos no son tus pasos, mis pensamientos no son tus pensamientos.
Por cuanto nosotros debemos de entender que nuestra dirección, nuestro camino, no es como yo quiero, como a mí me place, como a mí me parece. Es como Él lo manda en su palabra. Y este es un camino difícil, muy difícil. No es fácil. Muchos creemos que esto es fácil, pero meditando en la palabra no es fácil. Y por eso Él murió en la cruz, para facilitarnos a nosotros las cosas. Porque si Él no hubiera muerto en la cruz, aún nosotros ya estuviéramos, creo, muertos. Pero cada vez que yo refuto y le digo al Señor: Señor, esto no es fácil, ven pronto, ayúdame. Hoy por la mañana pues venía esa pregunta a mi corazón, y hoy la hago a todos los que nos oyen, nos escuchan. ¿Realmente nosotros buscamos a Dios? ¿Realmente pongamos los pies sobre la tierra y realmente nosotros buscamos a Dios? La frase que Jesús le dijo a Zaqueo en Lucas 19 y al 10, Jesús le dijo, oiga con lo que Jesús le dijo. Zaqueo no fue, Jesús llegó. Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Oiga lo que dice el verso 10. Porque el Hijo del Hombre vino, no lo buscamos, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Estábamos perdidos. Dígame algo. ¿Quién buscó a la samaritana? ¿Dónde estaba la samaritana? ¿La samaritana fue a Jesús o Jesús fue a la samaritana? ¿Qué dice la Biblia si usted ha leído? ¿Qué dice la Escritura si usted ha leído? ¿Ah? Vamos a Juan 4. Jesús y la mujer samaritana. Dice en el verso 7, vino una mujer de Samaria a sacar agua. ¿Y quién se le acercó a ella? Dice en el verso 5, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Y dice que ahí vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, ¿qué le dijo Jesús? Porque la mujer samaritana no le iba a decir al nazareno, porque entre nazarenos y samaritanos dice la historia que no se llevaban bien, no había una buena relación. Y es ahí donde Jesús llega, donde no hay una buena relación, es donde Él llega.
llegó y Jesús le dijo: dame de beber. Él pidió, no le dieron. Los discípulos no estaban con él en ese momento. Y dice en el verso 9 que la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? ¿Que yo soy mujer samaritana? Y ahí está. Porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Y dice en el verso 10 que Jesús le respondió y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Muchos están como la mujer samaritana, están adentro, están a la orilla del pozo, pero no saben quién es el que les está llamando. Conocen las escrituras, pero no conocen al autor de la escritura. ¿De qué sirve que tú y yo sepamos la escritura, pero no estamos conociendo, no estamos teniendo una relación con el autor de la escritura? Dígame, ¿quién buscó a la samaritana? Ahora, ¿quién envió a Felipe a predicar al etíope? ¿Quién envió? Felipe fue por su propia cuenta. Le nació a Felipe eso. Meditemos. Le decía yo a esa persona que refutó lo escrito. Porque para todo el que no conoce Biblia, el que no conoce al escritor, el que no conoce realmente este camino, cuando alguien está a favor de la escritura, pero no a favor de lo que ella cree o piense, lo primero que te dicen: no juzgue. No juzgue. Decir la verdad es juzgar. Jesús dijo: ustedes juzguen a los de adentro, que yo juzgaré a los de afuera. Y él dijo también: juzguemos con justo juicio. Pero lamentablemente hoy en día en las redes sociales muchos se meten a querer debatir una palabra que ni siquiera tienen el conocimiento. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Y no es porque uno sepa, y no es porque uno crea que uno se la sabe, no. La misericordia de Dios nos ha llevado ahí, a entender estos misterios. Y algo que yo entendí esta mañana, hoy por la madrugada, que yo no busqué a Dios. Hoy me quedó más que claro que yo no lo he buscado a Él. Él me buscó. Porque por mi parte yo no estuviera aquí. Y Él lo sabe que por mi parte yo no estuviera buscándolo a Él. Él lo sabe. Pero Él fue el que me buscó. Él fue el que le dijo a Jeremías: Jeremías, Jeremías no quería. Ezequiel no quería. Aún Moisés no quería. No querían.
poniendo pretexto. Qué lindo cuando el Señor le dice a Jeremías: Jeremías, desde el vientre de tu madre yo ya te tenía. No sé si yo ya me cuentan mis tíos, los que conocieron a mi mamá cuando mi mamá se embarazó de mí. El Señor permitió que yo saliera embarazada, que ella saliera embarazada, perdón. Me cuentan, mi mamá dice que no, tal vez por no herirme en mis sentimientos o no hacerme sentir mal, pero mi mamá se daba en la esquina de una mesa para abortar, que no me quería. Yo tengo una nieta que quizás Dios tiene un propósito para con ella. Su mamá no la quiso. Su mamá hizo lo que quiso hacer por abortar a esa niña. Pero cuando Dios tiene un propósito en nuestras vidas, se levante quien se levante, así el mismo diablo se levante, nadie va a detener los propósitos de Dios en nuestras vidas. Pero estoy hablando de hombres y mujeres que han nacido con un propósito, porque no todos creo que hemos nacido con un propósito. Por eso Él dice: no todos, muchos, dice Él, son los llamados, pero pocos los escogidos. Entonces, Hechos capítulo 26. Si se está viendo bien la transmisión, hermanos que se están conectando, por favor, mándenos un mensaje si se está escuchando bien, una señal, ya que tenemos problemas con la transmisión, por favor. Hechos 8:26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: óigame, levántate y ve hacia el sur, porque el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces dice que Felipe se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todo sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Ya. ¿Quién mandó a Felipe? Usted no vino aquí por casualidad. Los hijos de Dios no estamos en esta tierra por coincidencia ni por casualidad. Estoy hablando de los hijos de Dios. Pregúntese quién buscó a Saulo. Tenemos que hacernos preguntas primero para llegar a una conclusión. ¿Realmente nosotros somos los que buscamos a Dios? Dice la Escritura que Saulo en Hechos capítulo 9 dice la Escritura que Pablo iba camino a Damasco. ¿Con qué sed? ¿Qué sed llevaba Saulo? ¿Cuál es la sed que llevaba Saulo? ¿Cuál era el deseo que llevaba Saulo de encontrarse con Cristo? Ese era el deseo que llevaba Saulo, porque no se llamaba Pablo en ese momento.
El deseo que llevaba Saulo era de seguir matando, de seguir torturando, porque Saulo era un asesino. Saulo fue el primer testigo de la muerte del primer mártir llamado Esteban. Saulo presenció la muerte de Esteban cuando Esteban fue apedreado. Entonces Saulo llevaba el deseo de encontrarse con Jesús. Ningún hombre tiene el deseo de encontrarse con Jesús. Los hombres, el deseo es encontrarse con la religión, encontrarse con aquellos líderes que le acomoden su vida a su manera. Y eso es lo que hoy está pasando en este último tiempo. Yo voy a ir porque allá me gusta. ¿Dónde estaba Mateo? Mateo era un cobrador, estaba en su trabajo. Jesús lo llamó. ¿Qué estaba haciendo Pedro? ¿Qué estaban haciendo nuestros hermanos? Pero nos creemos la mamá de los pollitos porque somos pastores, porque somos líderes o porque predicamos. Pero cuántos grandes predicadores, pastores, líderes. Yo relaciono esto, mi amado hermano, con la semilla del sembrador que salió a sembrar. Y muchas de ellas se ahogaron en el camino, otras perduraron, pero al final perecieron. ¿Y cuántos predicadores hoy en día, mi amado hermano, caminaron un buen lapso de años predicando, hablando de Cristo, pero al final caducaron? Ese pasaje me enseña que dice que el afán les ahogó. Pero cuando realmente nosotros somos llamados con un propósito, nada nos va a poder ahogar. ¿Quién buscó a Saulo? Camino a Damasco, Saulo dice que aquel caballo se paró, relinchó, que lo llevó al suelo, porque había una voz que lo escuchaba, que lo llamaba: Saulo, 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 ¿por qué me persigues? Por eso la Biblia dice que esto no es para el que corre ni para el que quiere. ¿Y quiénes han sido los culpables? Para que la iglesia evangélica de hoy sea una evangélica, una iglesia que ha venido en decadencia, inmoralidades. ¿Por qué? Porque los errores los hemos puesto nosotros, los pastores, hemos puesto a cualquiera a dirigir una congregación. Porque no nos damos cuenta, mi amado hermano. Ahora yo me doy me doy cuenta más sobre todas las cosas, que yo estoy acá no porque me gustó. Ahora entiendo por qué anhelo este trabajo, porque este trabajo hay que anhelarlo. Porque cuando tú anhelas algo, tú tratas de hacerlo mejor y tratas de agradar al dueño del trabajo. Ayer conversaba con una señora y decía: a mi esposo le agrada, le fascina el trabajo de seguridad y por eso él lo hace bien. Y por eso cuando nosotros somos llamados al ministerio, amada iglesia, pueblo, ¿sabe qué? Pablo dice: el que anhela obispado, buena cosa anhela. Cuando nosotros anhelamos algo, lo hacemos con amor, lo hacemos con el deseo de agradar al maestro. No lo hacemos con agradar al ministerio, a la misión, al independiente o qué sé yo. No, lo hacemos porque agradamos a Dios, porque nos gusta, porque es mi anhelo, es mi deseo. Pero ¿cuál es el error que hemos cometido los líderes, los pastores?
Uno de ellos es porque como ya miramos buena posición económica, ayer, antier, me mencionaban a uno que compra cosas robadas en el mercado y es un gran líder en una de las iglesias aquí en Jinotega. Es un tope. ¿De quién es el error? El pastor que está al frente de esa congregación aquí en Jinotega es el culpable, porque él no ha conocido a Dios. Pastores de trayectoria, porque ese pastor que está al frente de esa congregación que en Jinotega es un pastor de trayectoria, pero conoce la Biblia, pero no conoce al autor de la Biblia. Y por eso en el día hoy muchos presidentes de misiones, presbíteros y muchos están puestos por hombres, pero no por Dios. ¿Sabe por qué? Porque ellos vienen y agradan al presidente de la misión. Ellos vienen pero nunca vienen a querer agradar al que los llamó. Pero como no los llamó Dios, a ellos no les interesa. Pero cuando Dios te llama, cuando Dios te escoge, no vas a hacer lo que dice el presbítero, no vas a hacer lo que dice el presidente de una misión, no vas a hacer lo que dice. ¿Sabe por qué? Porque tú estás viendo de que lo que aquel hombre está haciendo es incorrecto. Porque no es porque tú lo pienses así, es porque el que está dentro de ti sabe que es un Dios santo. Mire la controversia que hay ahorita aquí en Nicaragua. Y lo voy a decir no porque está en contra del gobierno ni nada de eso. Un cantante, Dani Berrío, primero publicó en las redes sociales que no venía a Nicaragua. Y de repente lo ven en el aeropuerto de Nicaragua aterrizando. Ese tipo de gente en que cante bonito, hermano, pero no son cantantes puestos por Dios. Esos pastores que se prestan a los jueguitos no son pastores puestos por Dios. Son pastores que su interés, el deseo de ellos es llenar su vientre, estar bien con los hombres, pero no con Dios. Yo prefiero estar mal con usted, pero bien con Dios. Y esa fue la causa de que muchos hombres fueron asesinados en el evangelio, en este camino. Porque cuando nosotros lo buscamos, eso es lo que pasa. Pero cuando Él los busca, no pasa lo que les está pasando, o hacen lo que aquellos buscan, lo buscan a Él. Así que mejor que te busque, no lo busques. Que te busque. Porque si Él te busca, vas a hablar lo que Él te dice que hables. Dios se vale de las dificultades, como enfermedades, miserias o cualquier tipo de problema. Él se vale. ¿Para qué? Por ejemplo, me contaba un sobrino de la hermana Yuniel que sabemos que Dios permitió que este muchacho se enredara para posteriormente este muchacho fuera a la cárcel. Y allá en la cárcel este muchacho fue contagiado con una enfermedad. ¿Para qué? Para que quizás Dios de ahí, porque el hombre a buenas, hermano, no busca a Dios. Usted no se da cuenta que mucha gente, pastor, ore por mí, ore por esto, ore por aquello. La gente quiere que Dios haga un milagro, pero Dios no quiere nada con Dios. La gente quiere que Dios les quite el deseo de ser borracho. Ellos siguen siendo borrachos, por eso están en las religiones donde están. ¿Saben por qué? Porque ellos, ese es el Dios que ellos buscan, que les alcahuetee. Pero no permiten que Dios los busque para cambiarlos, ser los hombres de bien, mujeres de bien.
Más fácil me voy a la religión me permite emborracharme, la religión me permite esto, la religión me permite aquello, pero no dejamos y creemos y amamos a Dios y decimos que adoramos a Dios y nos atrevemos a predicar de Dios y decimos ser evangelistas o predicadores. Pero en aquel día, ¿se acuerdan aquel pasaje y aquel hombre que se vistió y fue a la boda? ¿Se acuerdan de ese pasaje? Que estuvo en la boda y el Señor dijo: ¿y este? ¿Quién lo invitó? Hermanos, ¿ah? Predicador, tú que me estás escuchando, ¿estás seguro que Él te llamó? ¿No? Esto no es cuestión, mi amado hermano, que hoy voy a predicar y voy a soltar una palabra y va a descender fuego. Eso no es así, evangelista, emocionalista. Si esto fuera así, de fácil, ¿estás seguro que el Señor te llamó o te puso el compadre? ¿Ah? ¿O te pusieron, tu posición económica te puso como pastor, como líder? ¿Ah? Como tienes una empresa, tienes un negocio, entonces ese negocio fue lo suficiente para que te pusieran como líder al frente de una congregación. Como tienes camiones, tienes buses, eres un transportista, eres un hombre que fluye la plata. Entonces vino la misión y dijo: este hombre lo vamos a poner como pastor. Pero no es porque Dios lo llamó, es porque tenés plata. Dundo, abrí los ojos. Porque te vas a encontrar en un momento como aquel que se llegó a sentar a la boda de metido y nadie lo había llamado. ¿Y cuántos están en este ministerio de metidos sin que nadie los haya llamado? Por eso el evangelio está como está. Pastores asalariados, líderes asalariados que lo que buscan es engordar su vientre y no les importa cómo anden las ovejas. Si es que tienen ovejas, porque el pastor pastorea ovejas, no cabras. Por eso Dios se vale de todas las enfermedades para atraer a los escogidos. Cuando yo nací en este camino, no en este, en el otro, porque andaba por otro camino. Pero cuando Dios me permitió nacer, por su misericordia, pasaron 3 años y medio, casi 4 años para yo poder enderezarme a este camino. Yo nací en el 2003. 7 años pasaron. Dios me permitió pasar 7 años por un camino indesierto, lleno de vanagloria y de vanidades, de dinero y de cuánta cosa. En el 2010 vino el cambio a mi vida, vino el llamado directo de Dios a mi vida. Y muchos quizás no creerán, pero eso fue tan real que caminando yo al mediodía casi, algo adentro en mi interno me decía: vuélvete a la senda antigua. Pero para mí la senda antigua era la falda, el pelo largo. No tenía conocimiento, el hablar lenguas y danzar. Para mí esa era la senda antigua. Hasta que un día también Dios me permitió empezar a conocer quién era la senda antigua. Y con esto no quiero, hermano evangelista que esté escuchando, o pastor o líder, que yo estoy a favor de la manera de vestir de las mujeres cristianas de hoy. No. Simplemente estoy diciendo de que yo pensaba que eso era una sana doctrina, una senda antigua también. Hasta que me di cuenta, y gracias al Espíritu Santo, al que me escogió, que me dio a entender que la senda antigua era volver a su palabra, volverme a su palabra. Y eso es lo mismo que le está diciendo a muchos pastores, dueños de concilio, que suelten esas torres y vuélvanse a las sendas antiguas. Muchos apóstatas
que un día predicaron esto y hoy ya no lo predican. Hoy se sientan con el político a comer en la misma mesa, a compartir y a aprobar lo que ellos quieren. Por eso Dios se vale de todo esto. A mí, Señor, en 2 ocasiones vino a mi conciencia: vuélvete a la senda antigua. Yo no te escogí para esto. Yo pensé que era locura mía. Vive Dios, que yo pensé que esto era una locura mía. A la 1 de la mañana, Mahanaim. ¿Pero qué es eso? Ya el Señor preparando todo. ¿Qué es Mahanaim? Vuélvete a la senda antigua. Y lo primero que yo pensaba: ¿qué le voy a decir a los hermanos de la iglesia? ¿Qué le voy a decir a mi esposa cuando vean el cambio? Porque a nosotros, aquí están algunos, hermana Yuniel, hermana Marta, creo que todavía se acuerdan, nos gustaba el reggaetón, nos gustaba escuchar bastante a Funky. ¿Te acuerdan? Cuando Funky sacó su primer disco, que muchos de los evangélicos lo aplaudieron. Inclusive él estuvo en varios conciertos ahí en Managua. A mí me gustaba oír a Funky, Raza Forcay, ya, pura onda, aleluya, reggaetonero. Pero cuando nos volvemos a la senda antigua, nos damos cuenta que hay una parte en la Biblia que Pablo dice. ¿Qué dice Pablo? ¿Qué nos aconseja Pablo? ¿Qué debemos de cantar? Dice Pablo: himnos, salmos. La Biblia no dice reggaetón, ni merengue, ni salsa, ni cumbia, ni balada. ¿Te creen que Dios, cuando tú te vienes a la senda antigua y te das cuenta y escuchas a estos mercaderes de hoy en día, disque cantantes cristianos con pistas de demonios, ¿te creen que Dios necesita una pista de Marco Antonio Solís para que le adoren? No, hombre. Dios no necesita esa basura. Edilago, Dios no necesita esa basura. Si me estás escuchando, vos, Águila de Guatemala, tampoco. Dios no necesita esa basura de las pistas de los Tigres del Norte para que le adoren. Ah, pero hay evangélicos que les encanta eso, volverse a la senda antigua. Y cuando tú conoces la senda antigua, cuando tú conoces la palabra, te vas a dar cuenta que todo eso es una farsa. Y yo no hice caso. Iba caminando por esa calle 8 aquí en Jinotega, no en Miami, porque en Miami hay una calle 8 también. Yo ya, para que el que me esté escuchando, que estoy aquí en Nicaragua, Jinotega. Iba bajando ahí por donde fue el batazo, iba yo caminando cuando yo vi eso. Yo escuché eso. A un cambio que yo tenía que hacer. Yo no hice caso. Y muchos de ustedes conocen la historia de lo que me vino. Me empezó a venir juicio. Y fue cuando yo le dije al Señor: si tú me sacas de esto, yo te prometo volverme a la senda antigua. Empecé a averiguar qué era senda antigua. Y cuando me di cuenta que era volverse a su palabra, porque lo que estaba enseñando, lo que me estaban transmitiendo, era basura nada más. Medias verdades y medias mentiras. Y eso era lo que yo transmitía. Y yo levanté mi mano y le dije: Señor, si usted me saca de esto, con mi pie que casi encangrenado, mi madre, yo firmé en ese momento, cuando yo estaba pasando ese momento duro, que mi pierna se me estaba como cangrenando. En ese momento, en ese preciso momento, me llaman por teléfono para decirme que mi madre ya la habían desahuciado. Y en ese mismo preciso momento tenía una guerra con un hombre que es cristiano, que quería meterme a la cárcel. Pero no era él, no era este hombre, era un propósito de Dios.
Y todas esas tres cosas me estaban pasando, ¿para qué? Para que yo regresara, para que yo levantara mi cabeza y volviera al camino correcto. Porque hay caminos que le parecen al hombre, hay caminos que el hombre cree que son perfectos, pero son caminos de perdición. Y cuando yo dije eso y me comprometí con Dios y de lo más profundo de mi corazón, empezamos a cambiar el mensaje, al punto que mucha gente se fue. Muchos se fueron. Hoy están descarriados. Se fueron porque no podían entender ese cambio que venía de repente. Empecé a ser catalogado de religioso, anticuado, pasado de moda, de la vieja guardia, etcétera, etcétera y etcétera. Pero yo prefiero que me digan anticuado, de la vieja guardia. Prefiero que me digan dogmático, legalista, pero no ser una vergüenza para Dios en la tierra por no predicar su verdad, por no predicar la verdad de su palabra. Por eso Él se vale de todo eso, y eso se valió Él de mí. Él lo permitió. ¿Para qué? Para poder yo empezar a predicar el verdadero mensaje. Por eso, por ejemplo, para Él atraer a los escogidos, por ejemplo, la mujer del flujo de sangre, ¿ah? Por ejemplo, el hijo pródigo. ¿Qué pasó? ¿Por dónde el hijo pródigo? ¿Cómo relata? Usted debe de conocer y manejar la historia. Aquel hombre todo lo tenía. Con su padre, supuestamente, y se fue al mundo, y en el mundo entendió que tenía que regresar. El ciego Bartimeo, ¿conocen la historia del ciego Bartimeo? Simón, el leproso. Vamos a Juan 6:4. Mire lo que la Biblia lo dice literalmente. Leamos lo que la Biblia enseña literalmente. Leamos lo que enseña la Biblia literalmente. Mire lo que dice Juan. Juan 6:44. Ninguno, oiga, y ninguno en ninguno puede venir a mí. ¿A quién? A Jesús, si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Qué dice la Biblia? ¿Ah? ¿Se da cuenta de que el que es escogido por Dios es sellado por su espíritu? ¿Y quién es el que lo impulsa a estar, a congregarse? No como dijo un hijo del diablo ahí, diciendo que él no se congrega porque no hay ninguna congregación que sea sana. Entonces le escribí yo: entonces si suena la trompeta, solo tú te vas, porque no hay ninguna. Solo él se fue para el cielo. Qué ignorante en las escrituras ese pobre hombre. ¿Y sabe cuál es la vergüenza? Que lo escriben en los Facebook. ¿Ah? Lo escriben sin meditar. ¿Ah? Ninguno
es ninguno. O sea, para que sepamos, sépalo, iglesia, amigo, hermano que me estás escuchando, que tú no estás en este camino porque tú lo buscaste. Él nos buscó. Miren lo que dice Juan 6:65 ahora, versos ahí mismo, verso 5, verso 65. Oiga muy bien, ahí está literalmente escrito. Ninguno puede venir, oiga, y dijo, por eso os he dicho, que ninguno puede venir a mí si no se le fuera dado por el Padre. Ninguno puede venir a mí si no fuere dado por el Padre. Óigame. Ahora mire lo que dice el verso 70, el capítulo 6. Óigame, ese fue el pasaje que a mí me impactó hoy en la madrugada. Jesús le respondió: no os he escogido yo, aún ni él mismo lo escogió Jesús, a vosotros los 12. Le está diciendo a los apóstoles: no los he escogido a ustedes. Hasta le dice: y uno de ustedes me va a escoger, me va a perdón. Y uno de vosotros es el diablo. Jesús le está diciendo a los discípulos: yo los escogí a ustedes. Y además, uno de ustedes es el mero diablo. Parafaseando. ¿Y quién era? ¿Judas? ¿Ah? ¿Judas? ¿Y quién era Judas? El contador, el que administraba las ofrendas, el ungido. ¿Ah? Era parte de la cúpula de la iglesia de Jesús. ¿Ah? Juan 10:28. Juan 10:28, mire lo que dice. Juan 10:28, mire, y 29. Y yo les doy vida eterna. Óigame, ¿quién da? Yo doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Pero muchas veces, ¿qué le decimos a muchos hermanos? Hermano, para poder estar seguros que estamos en las manos de Dios, debemos estar seguros que Él nos buscó. Amén. Mi Padre que me las dio, oiga lo que le está diciendo, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie la puede arrebatar de la mano de mi Padre. Hechos 2:39. Vamos. Hechos capítulo 2:39. Porque para vosotros es la promesa. ¿Para quién? No es para cualquiera. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Para quién es la promesa? Para cualquiera. ¿Para quién es la promesa?
Para cualquiera. ¿Para qué es la promesa? Para el que el Dios llamare. Espero que usted se esté dando cuenta que nosotros no escogemos o buscamos a Dios. Todo es voluntad de Dios. Por eso solo debemos predicar y que Dios haga el resto. ¡Ay! Ya me gané un alma para Cristo. ¡Aleluya! Prediqué y me gané 15 almas para Cristo, dicen los ingenuos, por no decirle otra palabra. ¡Aleluya! Estuve en una campaña en Huigalpa y me gané tantas almas para Cristo. Se la ganó él. Fuimos a una cruzada y nos ganamos tantas almas para Cristo. ¡Aleluya! ¿Y sabe cuál es el concepto en las misiones pentecostales? Que se invitan a un evangelista y ese evangelista no hace que las almas acepten. Para los pentecostales, ese evangelista no tiene respaldo de Dios. Ese es un evangelista que no sirvió. Y mire y apúntelo, no lo vuelven a invitar. No vuelven a invitar a ese evangelista a esa campaña. ¿Por qué? Porque no sirvió para nada, ni un alma se ganó. Y peor si el evangelista es de aquellos que no llama a la gente a ministrar, para que la gente empiece a soltarse en lengua y a hacer cuantas cosas ahí. Peor, menos que lo inviten. Por eso a mí nadie me invitan, porque yo no soy de esos ahora, de llenar a la gente de emociones. No soy de eso, gracias al Señor. Por eso espero que nos demos cuenta nosotros que no escogemos o buscamos a Dios. Ahora hago otra pregunta. Otra pregunta que voy a hacer. ¿Nos podemos nosotros reconciliar con Dios por nuestras propias cuentas? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dice hermana Eneida? Dice la hermana Eneida que no. Pues como le dijo el Señor, no te he relevado ni carne ni sangre, sino el Espíritu. Es una realidad. Nosotros no nos podemos reconciliar con Dios. Como la religión y la denominación nos han enseñado que nosotros llamamos al hombre a reconciliarse con Dios. No, hermano. Vamos a ver qué nos enseña la Biblia. Yo sé que esto le va a mover al piso a muchos, aún los que me están escuchando ahí. Algunos conectados ahí. Entonces la pregunta es, ¿no podemos reconciliarnos con Dios por nuestras propias cuentas? Vamos a la palabra. Que la palabra de Dios nos responda. Segunda de Corintios capítulo 5, versos 17 al 18. Solamente fíjese de dónde proviene todo. ¿De dónde proviene? No de nosotros, no del evangelista que anda reconciliando a los hombres con Dios. No. Fíjese de dónde proviene todo. Todo proviene de Dios. Segunda de Corintios 5, 17 y 18. Miren lo que dice. Y por medio de él, de modo
que si alguno está en Cristo, oiga lo que dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Mira lo que dice el 18. Y todo proviene de Dios. ¿Por qué proviene? ¿Por qué? ¿Quién nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación? ¿Quién dio el ministerio de la reconciliación? Y los evangelistas repartiendo reconcilio. ¿Ah? Vamos a Colosenses 1:20. Colosenses 1:20 y 22. ¿Qué dice la palabra? Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. 21. Y a vosotros también, que eras en otro tiempo extraño y enemigo de vuestra mente, haciendo malas obras, ahora óigame, ¿qué dice? Os ha reconciliado. ¿Quién nos ha reconciliado? Él. 22. En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Aleluya. Juan 14:6. ¿Qué dice Juan 14:6? Ese texto lo sabemos de memoria. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. No es porque seamos evangélicos, porque seamos católicos, porque seamos... No. Hay que estar seguro de que Él nos buscó. Nosotros, iglesia, no podemos reconciliarnos con Dios si no es a través de Jesús, el cual nos eligió desde antes de la fundación del mundo. Por eso va a ver que mucha gente lo sigue. El alcohólico lo sigue porque quiere dejar de ser alcohólico, pero no porque lo ama. La prostituta lo sigue porque quiere dejar de ser prostituta, pero no porque lo ama para cambiar. El ladrón lo sigue porque quiere dejar de seguir siendo ladrón, pero él quiere cambiar esa área, pero no quiere cambiar definitivamente completo todo. Hemos tomado este camino como un medio, pero como decíamos al principio, ¿dónde está el error? En la cantidad de falsos predicadores que hay hoy en día. Nosotros no podemos. Y la gran pregunta: ¿podemos como muertos espirituales dar vida a sí mismos?
¿Podrá un muerto darle vida a otro muerto? ¿Ah? ¿Podrá uno muerto espiritual darle vida a otro mismo o a sí mismo? Jesús es el único que tiene poder para resucitar tanto muertos físicos como muertos espirituales. ¿Recuerda a Lázaro? ¿Quién resucitó a Lázaro? ¿El evangelista? ¿Quién resucitó a Lázaro? Jesús. Hace poco, y la gloria sea para el Señor, cuando uno conoce de palabra, alguien me llamó y me senté con él y me decía que él no puede dejar las mujeres, que él no puede dejar esto. Yo voy a la iglesia, pero siento que voy para nada, porque voy, pero de ahí me voy a un motel, me voy aquí, me voy allá, ando de zángano, pastor. Entonces mejor no quiero dejar de seguir yendo a la iglesia. Pero ¿qué tal si yo hubiese sido un religioso? ¿Sabe qué le dije a ese varón? ¿Tú crees en Jesús? Sí. Entonces, y mire, y la gloria sea para el Señor. ¿Usted cree en Jesús? Sí, dice, yo creo en Él, pero no puedo dejar eso. Entonces, de ahora en adelante, te voy a dar este consejo. Cuando sientas, inclusive me dice él, si yo no me caso es porque yo no quiero, pero la mujer quiere casarse conmigo, yo soy el que la trato mal. El hombre ahí reconoció su falta. Y la Biblia dice que el que no confiesa su pecado no prospera. Y cuando el hombre miro que me confiesa su falta, vine yo y le di este consejo. Cuando chatees con la mujer, no, me dice que yo no chateo con ella. Ella no chatea conmigo, yo chateo con ellas. Entonces cuando te venga el deseo de chatear con ella, pregúntale a Jesús si está de acuerdo que tú chatees con ella. Cuando se te venga el deseo de ir a un motel con aquella, pregúntale a Jesús si quiere ir con vos a ese hotel también. Cada vez que vayas a hacer algo incorrecto, primeramente pregúntale a Jesús a ver qué te dice, porque tú crees en Él. Sí, pastor. Y ese hombre volvió a la iglesia. Y le dije, ¿le preguntaste a Jesús? Sí, y no quiso que me quedara en la casa. Me dijo que viniera. ¿Ah? Me dijo que viniera, pastor. Y por eso estoy aquí. Porque sin Jesús nada podemos hacer. Alguien me estará escuchando que sabe que no ha podido dejar esto y aquello. Pregúntale a Jesús. Por eso, ¿quién resucitó a Lázaro? Jesús. A la hija de Jairo, ¿quién la resucitó? Ahí no estaban todos los apóstoles. ¿Ah? Ahí no estaban todos. Jesús. Jesús dio a sus discípulos, le dio esas instrucciones cuando los envió a predicar, que hicieran todo eso en su nombre, les dijo. Por lo tanto, no es algo de nosotros, sino de Dios. Por eso cuando oramos, en mi caso personal, cuando oramos, lo primero que le digo, Señor, haz tu voluntad. Porque es la voluntad de Dios la que tiene que obrar, no es la mía. Por eso, miren lo que dice Mateo 10:8. Mateo 10:8 dice: sana enfermo, limpia leproso,
Resucita muerto, echa fuera demonio, de gracia recibiste, da de gracias. ¿Quién nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y en pecado? ¿Quién? Efesios capítulo 2 verso 1 dice: y Él nos dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados. ¿Quién nos dio vida? Jesús. Y Colosenses, el apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de Colosa, le dice en el capítulo 2 verso 13, le dice: y a vosotros, estando muertos en pecado y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida justamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Iglesia de Jesucristo, con estos versículos que hemos leído, nos queda más que claro que Él es el único que da la vida abundante. Amén. Él es el único que da la vida eterna. Nadie más puede, ni Mahoma, ni John Smith, ni Buda, y menos los ministros, haciendo repetir una oración de fe. Si a Dios no le place, nadie puede venir. Es importante que entendamos que nosotros no tenemos el poder ni para hacer lo bueno y menos para dar vida a otros, ni a nosotros mismos. Que nos quede claro. Ni nosotros mismos podemos hacer muchas veces lo bueno. Solo Jesús tiene el poder. Ese poder, el mismo poder que cuando dijo al viento enmudece, el viento se calmó, la tempestad se calmó. Ese mismo poder que ordenó al apóstol Pedro a caminar sobre el agua, ese mismo que ordenó a Lázaro salir fuera de su tumba, ese, mi estimado, es el mismo poder de Dios. Súmele que se ha metido a la iglesia. ¿Qué se ha metido a la iglesia? Miren lo que se ha metido a la iglesia: la psicología. La psicología. Ay, estaba con este muchacho hablando también, cuando de repente estábamos viendo un video de un evangelista que era bien carismático, pero que él engañó a todos durante él predicó. Un carisma que tenía el tipo. Pero ahí salió una palabra, que ahora se me escapa esa palabra. Sinótesis, algo así. Y le investigamos la palabra, que es la sinótesis, es algo que acontece en muchas iglesias pentecostales, que no es el Espíritu Santo. Se lo atribuyen al Espíritu, y esa es una blasfemia. Esa es una blasfemia, donde la gente cae, donde la gente brinca y se emociona, y se lo adjudican al Espíritu Santo. Ese es un poder. Eso es algo que está en la mente de la persona. Y inclusive este muchacho me preguntaba: ¿por qué será que cuando ponen la mano cae? Hermano, yo quiero que usted me explique. Lo que yo quisiera que alguien me explique: ¿por qué será que cuando el evangelista o el predicador va hacia arriba y pone la mano en la persona y la persona cae? Pero es que hay algo en la mente de esa persona que está trabajando, que está evolucionando, y eso es lo que la hace que ella caiga. No recuerde esa palabra ahora mismo. Señor, ayúdame. Que usted busca, hipnosis, sí, por ahí anda, no recuerdo ahora, pero eso es lo que produce, de que la persona llega con esa palabra produce una sensación. Ya le voy a explicar, se la voy a barajar.
Esa palabra provoca una sensación que si usted está enferma y hay una campaña, entonces viene la hermana Marta y dice, yo voy a ir para que Dios me sane. Pero usted va con la idea que Dios la va a sanar. Y eso produce una sensación al punto que viene aquel evangelista. ¿Qué pasó ahí atrás? Que viene aquel evangelista y empieza a hablar lengua y eso produce una sensación en usted que la va a hacer caer, la va a hacer perder. Y ese es un grave problema que nuestros hermanos pentecostales tienen, porque se dejan guiar por la emoción. Y yo no estoy dudando que Dios sana. Yo creo que Dios sana. Yo creo que Dios restaura. Yo creo que Dios salva. Por eso aquí dice, salva, sana, liberta, bautiza, restaura, bendice y viene pronto. Porque creemos en esto. Creemos en la salvación. Creemos en las sanidades. Creemos en la liberación. Creemos en el bautismo de su Espíritu. Pero el bautismo de su Espíritu no es hablar en lengua, como creen la mayoría de nuestros hermanos pentecostales. Ahí se están equivocados, porque ellos creen que esto es hablar en lengua. Nosotros sí sabemos a la luz de la Biblia qué quiere decir el bautismo, qué produce el bautismo, qué producen los frutos del bautismo del Espíritu Santo, cuáles son. Creemos en la restauración, creemos que Él bendice y creemos que Él viene por la iglesia. Porque hay muchos que creen que nosotros no sabemos nada de esto. No, como no sabemos y estamos seguros. El problema es la manera que ellos lo están haciendo, que no lo están haciendo de una manera, de un orden, respetando el orden bíblico que el mismo Pablo enseña acerca del hablar en lengua. El mismo Pablo lo enseña en la Escritura cómo debe ser, porque yo conozco a un Dios de orden, no un Dios de desorden, bíblicamente hablando. Por eso, entonces decíamos que sumémosle a esto lo que se ha metido en la iglesia, la psicología, porque muchas enseñanzas son motivacionales, haciendo confiar en sí mismo a muchos, alejándolos de la fe. También con eso se ha distorsionado la doctrina básica y ya no se habla del pecado que mora en nosotros, sino que justifican las condiciones de todos a causa del paradigma de crianza. También el carismatismo, que todo lo hacen por congraciarse con los demás, diciéndoles a todos los que quieren oír, como está escrito, porque vendrán tiempos, dice, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán ¿a qué? A las fábulas. Cuando yo veo esos conciertos, yo ya sé con qué intenciones hacen esos conciertos, porque yo lo hacía. Yo lo hacía. Yo lo hacía. Por eso. Emocionalismo. Todo basado en emociones. Todo basado en emociones, en sentimiento, en lo sensorial, envuelto en las experiencias, el triunfalismo, llenando las mentes con ideas de merecimiento, éxito, felicidad, y el legalismo y un largo etcétera de falsas doctrinas que no se contemplan en el Evangelio, mi amado hermano, que son lo dañino completo adicionales a la dieta de la iglesia. Iglesia no es pan, ni es chatarra. Es por eso que la iglesia está en harapos hoy en día. La gente no quiere escuchar la verdad. La iglesia
está anoréxica, con falta de conocimiento, y como resultado se dejan llevar fácilmente por cualquier viento de doctrina. Es triste. Anoréxica. Por eso se da cuenta dónde está el error. ¿Y dónde está el error? Yo le voy a decir al presidente de la MI, si me estoy yendo, al presidente de las Asambleas de Dios, a la presidenta de las Asambleas Cristianas y a todos los presidentes de todas estas denominaciones que han cometido un grave error delante de Dios, porque ponen pastores por poner pastores. Hacen nombramiento por hacer nombramiento. Ponemos diáconos sin respaldo bíblico. Ponemos evangelistas. Ponemos profetas. ¿Sabe que aquí hay una iglesia que nombra profetas? Hay un pastor aquí que en Jinotega que nombra profetas. Hermanos, anoréxicos, dejen de estarle dando chatarra ya y pan a la gente. El error, ¿dónde está el error? El error está en lo que se predica y cómo se predica. Hay muchos que asumen que todo el que está en una iglesia es salvo. Y que no necesita que hable de pecado. ¿Para qué vamos a hablar del pecado? ¿Para qué vamos a hablar del diablo? Si ese ya está derrotado. Mira, ya no se hable de eso en la congregación. Ya no se hable de purificación. Ya no se habla de arrepentimiento. No todo el que está en la iglesia es salvo. Ese solo Dios lo conoce. Es por eso que muchos se van al infierno desde las bancas. Desde las bancas, hermano. Y nosotros venimos, se murió la hermana Chencha. Y esa hermana se mantuvo en la iglesia. Y la traemos a la iglesia y le hacemos un homenaje. Y la llevamos al cielo en el homenaje. Pero sin darnos cuenta que a la larga se fue al infierno. Solo porque asistía a la iglesia. O solo porque era la mano derecha del pastor. Era la diaconisa. Por eso le decía yo a un pastor, cuando vino un hermano aquí a ponerme una queja de un supuesto profeta, yo le dije a ese pastor: mándeme a ese tal para explicarle bien, ya que usted no se lo puede explicar. Nombrando profetas y diáconos sin tener conocimiento. Y vuelvo y le repito, hermano, no es porque yo sepa, porque yo sé que no sé nada. Pero su misericordia me permite darme cuenta para decir la verdad. No para quedármela callada, no para reservármela yo, no. Es para que mucha gente que está dentro de todos esos lugares donde se están llegando de emociones, intoxicándose más, y estando sentados, y ahí donde están sentados se están yendo al mismo infierno. Es para eso. Es por eso que Dios permite. Por eso muchos están sentados en las bancas de unas congregaciones, pero se comportan como impíos, porque eso es lo que son en realidad, impíos. Porque la oración del pecador no hace la diferencia, sino la fe genuina que Dios produce al escuchar la palabra. ¿Qué dice? Oiré la verdad
y la verdad te hará libre. No dice, y pasarás al frente y harás una oración para que seas libre. No, oirás la verdad y la verdad te hará libre. ¿Y la verdad cuál es? Que necesitamos cambiar, necesitamos dejar de ser impíos. Hechos capítulo 8, verso 25, y aquí voy cerrando. Hechos capítulo 8, verso 9 al 25. Ahí habla del pecado de la simonía. Ese Simón creyó, se bautizó, pero era un impío. Léalo. Léalo. Hechos capítulo 8. Ah, pero viene el pastorcillo este que lo puso el hombre. Como ya lo bautizó, ya mañana vas a predicar, Marta. Ya la bauticé a la Marta, entonces mañana ya tenés tus privilegios, Marta. Ya mañana vas a predicar. Entonces como ya la bauticé, ya, la Marta ya va a ser diácona. Pero si usted lee el pasaje del capítulo 8, del verso 9 al 25, ahí se va a dar cuenta del pecado de la simonía. ¿Por qué del pecado de la simonía, pastor? Porque la disimula. Es una cosa aquí en la iglesia y otra cosa en la casa. Es una cosa aquí en la iglesia y otra cosa en la calle, en el trabajo. Ese Simón creyó, se bautizó, pero era un impío, no tuvo un genuino arrepentimiento. Su anhelo no era salvación, sino prosperidad. ¿Y cuántos están ahí? Su anhelo no es arrepentimiento, su anhelo no es salvación, su anhelo es prosperidad. Porque ando en el carro del año, que digan, ese pastor es próspero. ¿Cómo lo respalda Dios? ¡Qué ignorancia! ¿Sabe que Dios permite eso para su condenación? Por eso la Biblia dice que no desees los bienes del impío. ¿Sabe por qué Él dice que no deseemos esa camioneta del año que anda ese impío, hijo del diablo? Porque es un impío. Ese carro del año que anda, esa oficina lujosa o esos templos lujosos que tienen esos impíos, porque son más bien para su perdición. Así lo dice el Salmo. No desees. Puede creer. ¿Cuánta gente en mi experiencia y en la suya ha visto que muchos han creído y han repetido la oración de fe? Me cantaban de alguien que está accidentado ahorita, que ahora que lo ven que está accidentado, con su quebradura de pie, ¿sabe qué dicen ahora la gente que lo conoce a él? Que antes ese hombre duró. Porque ese hombre, aún estando aquí, dice en la iglesia, cuando estaba acá adentro, salía de la vigilia o salía de las actividades de aquí y se iba a las cantinas. Anante ese hombre, Dios lo dejó correr mucho tiempo. Porque muchas veces creemos, mi amado hermano, que porque está dentro de la iglesia ya es salvo. Ese es el error. Por eso repito, la experiencia que hemos tenido, y eso se llama la invitacional, como está escrito. Los demonios también creen y tiemblan. Pero la vida eterna solo la puede otorgar Dios en su soberanía, cuando hay un arrepentimiento genuino, producido por la fe que viene por el oír o el oír la palabra de Dios. A mí no me impresionan esos que caminan con un caminadito ahí. No, eso no me impresiona, hermano. Lo que tenemos en la actualidad en las iglesias es una mezcolanza de falsas doctrinas, y si usted no las puede discernir, está ciego y no tiene la verdad. Súmele
que cada sermón lo cierran con la combinación de la doctrina universal y la del sistema invitacional, porque creen que todos son salvos y hacen que las personas hagan esa oración apelando a los sentimientos o a la voluntad humana para ver quién se arrepiente. Es posible que algunos la hagan de manera genuina y se conviertan, pero el resultado que vemos en las iglesias de hoy es negativo, porque el comportamiento de la mayoría de estos es similar a la de la religión más popular de la actualidad, pero el nombre es únicamente la línea fina que nos distingue. Por eso esta es mi oración y debe ser su oración, y cierro en Hebreos 3:15. Y dice: entre tanto que dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Es hoy, no es mañana. Padre que estás en gloria, tenga usted misericordia, Señor. De tu pueblo. Tenga misericordia, Señor. Y gracias le damos por esa palabra. Gracias, Señor, porque tú nos buscaste. Tú nos escogiste. Así que, Señor, hay muchos allá afuera como el hijo pródigo que andan comiendo de las algarrobas. Hay muchos allá afuera que estuvieron adentro hoy, Señor, y de seguro aferrándonos a tu voluntad, Señor, seguro algunos de ellos en cualquier momento regresarán, porque quizás tú los escogiste, pero les has permitido, como al hijo pródigo, ir y regresar. Quizás muchos de ellos ahorita en este momento están recordando, como cuando el hijo pródigo decía: bien estaba en mi casa, no me hacía falta nada, pero ahora estoy aquí deseando el alimento de los cerdos. ¿Cuántos hoy están como el cerdo, Señor? Pero tú, en tu amor y en tu misericordia, le vas a permitir escuchar este mensaje para que regrese, no por su voluntad, sino por la tuya, Señor. Ten misericordia. Ten misericordia, Señor. Gracias, Señor, te doy en esta tarde por este tiempo, por este momento. Gracias por mis hermanas, mis hermanos. Gracias, Señor, por los que se conectaron, los que nos están viendo, por Daniel, por David, por Josué Valle, por Chamao, por Araceli Mendoza, y por los que van a escuchar este audio, Señor. Gracias, Señor, te damos. Bendícelos. Y si se han apartado, Señor, si alguno de ellos se ha apartado, que regresen bajo tu voluntad, sí, Señor. Gracias en el nombre de su Hijo Cristo Jesús. Amén y amén.